Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast y el día de hoy es un día muy especial para mí. Es un día donde nací, es en mi cumpleaños, es un día donde se cumple un ciclo, entonces a veces se puede hacer estos videos justo el día de cumpleaños y para mí es un privilegio tener esa opción porque me encanta hacer estos videos, porque me encanta poder transmitir lo que voy aprendiendo de mi vida y de mi viaje con la gente que ve este canal, con la gente que me sigue en las diferentes plataformas y siempre va a ser un gusto estar en este tipo de videos y siempre va a ser un gusto estar tratando de enseñarle a las personas pues mi propia historia, mi propio viaje. No son cosas, obviamente, no es el hilo negro, no son cosas que no se sepan, no son cosas que no puedas encontrar en otro lado, pero son cosas que trato de dar con la mejor actitud y con el mayor resumen para que las personas puedan trabajar y aprender y no tener excusas como muchas veces pasa pues ahora en esta sociedad, ¿no? Que muchas veces ya se ha vuelto una sociedad de crítica, se ha vuelto una sociedad a veces muy débil, etcétera. Y hoy justo vamos a hacer ese tipo de video. Hoy justo voy a hablar de ese tipo de cosas porque justo hoy tuve una reflexión muy fuerte sobre mi cumpleaños y sobre este ciclo que se cumple y yo creo que a veces llegan más fuerte en esos días, esa es mi creencia. Entonces, el episodio de hoy se llama Sé cómo quieres ser y estamos ya en el episodio 140 que si haces la suma, suma el 5 es mi número favorito, entonces pues tenía que estrenarse este episodio el día de hoy y por algo pasaron así las cosas. Entonces vamos a ver qué está pasando con esto de sé cómo quieres ser, porque muchas veces la gente es como otros esperan que seas. Y eso solo te va a llevar más rápido a arrepentirte cada vez más de lo que no haces, de lo que no dices, de lo que no expresas y de ser una persona hipócrita. Y a mí me molesta mucho las personas hipócritas que te hacen creer una cosa y que después hacen otra, que dicen una cosa y actúan de otra forma, que según esto piensan de una forma y luego resulta que no. Entonces, cada vez mucha más gente se vuelve de ese estilo y cada vez la gente es un poco más cobarde y pues siento mucho que este episodio sea tan fuerte, pero así es mi percepción, así es lo que a veces me ha pasado, que la gente ya ahora utiliza el no te contesto hasta que se me dé la gana y eso es para mí una forma de cobardía, para mí una forma de responsabilidad y para mí una forma de no poder decir las cosas como son y pues se vale ser como quiere ser, cada quien escoge eso. Pero si eres de esas personas, pues no esperes que la vida te dé otras cosas más que lo mismo que tú estás dando. Ese es el gran problema también. O sea, es un arma de dos filos, es un boomerang. Y ahorita vamos a ver todo lo que implica esto. La adversidad, los problemas, lo que nos pasa en la vida, no es para estarnos quejando, culpando, diciendo, entristeciéndonos y volviéndonos más tóxicos. No es para eso. Para eso no te pasaron las cosas. Te pasaron para que aprendas. Te pasaron para que sí, a veces sentimos un malestar emocional y a veces es cuando menos queríamos. A veces es en esos días que nosotros esperábamos otra cosa, que nosotros queríamos y apostábamos porque las cosas iban a ser distintas. Pero las emociones que te pasan negativas en esos momentos de adversidad son muy importantes. Pueden ser a veces la ira, puede ser a veces el enojo, puede ser a veces la tristeza, puede ser a veces la decepción. Y está bien. Y está bien aceptarlas. Y está bien decir estoy enojado. Y a veces es enojarse con uno mismo, porque vuelves a caer en repetir o en confiar en ciertas cosas y personas y te vuelven a decepcionar. Y entonces dices, ¿por qué lo volví a hacer? ¿Por qué lo volví a hacer y por qué otra vez dejé
que pasara esto. Y si a veces tomas responsabilidad de eso, entonces lo que pasa es que simplemente transformas esa energía y en mi caso es reconociendo justo que fue algo que me molestó. A lo mejor para muchas personas es pequeño, a lo mejor para otras no. No me interesa porque es mi vida y es lo que yo estoy sintiendo. Y eso sí, cada quien debe ser como quiere ser y cada quien debe aceptar cómo se siente. Y a veces sí puede ser para otras personas mínimo, pero tú no sabes la sensibilidad de cada persona. Entonces, aceptar la adversidad, aceptar lo que te pasó, es el primer paso después de que sientes esa emoción y aceptar que así es la vida y que a veces tú planeas y la vida decide. Y la vida decide darte otro camino porque ese otro camino tenías que tomar. No es siempre como nosotros quisiéramos y de eso también se va a tratar el día de hoy. Podemos ser como queramos ser, pero a veces la vida nos va a ir dando la pauta de cómo tenemos que ser a veces. Y tenemos porque o te adaptas o simplemente no sobrevives. Entonces, escuchar las emociones es revelar las necesidades. Una emoción es una llamada de atención. A veces es ¿cómo se dice? Sutil, a veces es suave, a veces es de buen tono, a veces no. A veces cae como balde de agua fría y duele horrible. Y ni modo. Pero esas son las emociones. Y si ya dolió, y si ya fue como un balde de agua fría, es porque ya te había dado avisos. A menos que sea un accidente, obviamente, y en eso pues tampoco tenemos nada de injerencia. Así a veces pasan las cosas, pero tienen una explicación. Todas esas necesidades insatisfechas que una emoción te está queriendo decir, o cuando algo choca con tus valores, es lo que produce la emoción. Y a veces puede ser ansiedad, a veces puede ser enojo o ira, a veces puede ser esa tristeza, a veces puede ser esa decepción. Y todas las emociones tienen un significado. Y a veces más las negativas, que nos cuesta trabajo aceptar, que nos cuesta trabajo decir, estoy sintiendo eso. No, que no te cueste, que poco a poco te acostumbres a decir las cosas, porque tampoco nadie es adivino de lo que te está pasando, ni nadie tiene la culpa de lo que te está pasando. Pero sí se vale pedir espacio, pero sí se vale pedir tiempo, y sí se vale decir, ahorita estoy enojado por lo que me haya pasado, y después voy a estar mejor. Y esa es la idea, crecer, transformarte, ser consciente de la respuesta que vas a tener. Y eso es lo que te permite crecer. Si te quedas en la emoción, si te sumerges en la emoción, te hundes en esa emoción y esa emoción negativa te va a ir jalando y jalando y jalando cada vez más hasta que toques fondo. Por eso, la idea es, justo como esta imagen se representa, pasar de un extremo a otro, pasar de un extremo a otro con un proceso de pasos. Y a veces ese proceso de pasos, en mi caso, lo que ayuda mucho es estar solo, es hacer ejercicio y es enfocarme, enfocar la emoción y enfocar mi ejercicio en sacar todo ese enojo, en sacar toda esa frustración y en sacar todo eso que estoy sintiendo en ese momento. Porque eso es lo que, para empezar, me da una mejor rutina de ejercicio porque hago mucho más ejercicio, mucho más fuerte, me sorprendo a veces y otras veces se transforma, bueno, no otras, todas las veces se transforma. Por eso cada cumpleaños a veces el universo me recuerda que mi aliado fiel y mi motor es el ejercicio. Y para mí es parte de mi vida todos los días, a veces una o dos veces o tres, no sé, depende, depende de cómo me sienta. Pero
lo que sí te puedo asegurar es que después de una sesión de caminata, y no tiene que ser ejercicio intenso, puede ser una caminata, después de un ejercicio, todo se transforma, todo cambia. Esa es la idea de este mensaje, de este primer punto que estamos viendo. ¿Cuál es el segundo punto que quiero tocar aquí? El poder de volverte resiliente. Nadie nace siendo resiliente. Todo mundo tenemos ¿cómo se llama? Un estado basal, un estado inicial, donde poco a poco tenemos que ir cultivando la resiliencia. Y eso incluye tres palabras, bueno, dos palabras, perdón, dos palabras muy, muy padres japonesas que tienen un significado muy grande. Y estas palabras son motaini, y esa palabra significa encuentra valor en lo que queda después de una pérdida. Todos en esta vida vamos a sufrir pérdidas, una, dos y múltiples veces. Y pérdidas me refiero a varias cosas. Puedes perder una persona, que eso es lo más doloroso, sea quien sea la persona, obviamente de tu círculo cercano. Puedes perder amistades, que también duele muchísimo. Puedes perder mascotas, puedes perder, ¿cómo se llama? Un trabajo, puedes perder una pareja, puedes perder obviamente cosas como tu casa, etcétera. Todos vamos a pasar por pérdidas, pero todos podemos encontrar el valor en lo que queda después de la pérdida. Y en el momento es prácticamente imposible ver eso, porque tienes que hacer el proceso anterior, porque tienes que sentir también la tristeza, porque tienes que sentir también ese dolor, y porque solo sintiendo esa tristeza y ese dolor puedes encontrar el valor que tuvo esa pérdida. Y solo así te vas a dar cuenta de por qué tenía que pasar en esa secuencia, ¿sí? La otra palabra importantísima es kintsukuroi, o no sé si se pronuncia así, pero estoy haciendo el esfuerzo de pronunciarlo bien. Kintsukuroi. Y esa palabra es muy padre porque habla de transformar los defectos en rasgos con una reparación que en este caso dice dorada, pero habla de cómo los japoneses tienen una cultura de a veces cuando se rompe un jarrón valioso o un cuadro o algo se rompe y es valioso, en vez de tirarlo, ellos lo tratan de reparar, y en las culturas y en las tradiciones más antiguas se hacía con oro. Entonces de ahí viene toda esta filosofía y todas estas palabras. Todos tenemos, todos tenemos esas heridas y todos tenemos esas roturas y todos tenemos esos pedacitos que a veces han sido reparados, que a veces han sido pegados y que idealmente los pegaste con tu mayor esfuerzo y lo hiciste entendiendo ese dolor, primero ayudando a que cicatrizara, ayudando a que cerrara la herida y dando tiempo a que se dieran las cosas. Y entonces, como todos tenemos estas heridas, tenemos estas, eh, pues, ¿cómo se le puede llamar? Resquebrajadas. Todos nos podemos reconocer a través de esas heridas y a través de esos rasgos es cuando más empatamos con las personas y podemos entender sus viajes y podemos entender su dolor y podemos entender esa herida y podemos respetar también que cada quien tiene una trayectoria y cada quien tenía un camino y cada quien tenía que abrirse la cabeza en ciertos momentos y levantarse y sobarse y dejar que cicatrizara. Y todo eso va a pasar, pero tú eres más valioso cada vez que sufres esa herida. Y cada vez que sufres esas heridas, eso
es la resiliencia, que te haces más fuerte. Esas heridas te van transformando en una persona mucho más fuerte y van dando lugar a una cicatriz emocional, que es una prueba de tu sobrevivencia o supervivencia y de la resiliencia que tuviste de pasar por esas etapas. Y cada que pasaste por una de esas etapas, cada que pasaste por un dolor grande, cada que pasaste por una adversidad, te volviste mejor. Y cada que te diste espacio para sentir las emociones es cada vez que vas teniendo más conciencia, que vas teniendo más tacto también en decirle a las personas y entender las cosas. Cada vez que vas respetando más tu forma de ser y por qué eres como eres. Y eso implica también darse el permiso de echarse un clavado en la infancia y de ver esas heridas que a mucha gente le dan miedo, pero que cuando te quitas el miedo y empiezas a ver las heridas, todo empieza a encajar y todas tus piezas que a lo mejor todavía no habían sido reparadas, todavía no pasaban por ese proceso de kintsukuroi, no habían sido pegadas con oro, todavía estaban pegadas con Prit, vamos a decirle así, o con Durex, o con lo que tú quieras, pero era algo débil. Todavía no estaban bien pegadas, todavía no creaban esa nueva persona que tú puedes ser y que constantemente están pasando. A veces son chiquitas, a veces son como un rasguño, pero a veces son profundas. Todas tienen un valor también. ¿Qué más? ¿Cómo rompemos el ciclo de la desesperanza aprendida? Pues si ves noticias, seguro que no. Seguro que si estás viendo noticias, lo más que te queda después de ver las noticias es desesperanza, es frustración y es pues casi querer tirar la toalla. Porque las noticias están diseñadas para eso. Porque estando bajo ese estado de depresión, pues eres una presa fácil para todo, para manipularte, para hacerte pensar lo que ellos quieren que pienses, para que un día votes por alguna, ¿cómo se llama? Algún personaje, etcétera, ¿no? Entonces, aguas porque entre más ves noticias, más creas ese sentido de desesperanza y más te sientes acorralado en un mundo que parece no tener solución, pero no es así. Ese es el mundo que te pintan. Hay otro mundo que existe. Hay otro mundo donde pasan cosas bonitas, donde la gente se ayuda, donde la gente tiene esa capacidad de ver las cosas. Y entonces romper ese ciclo empieza con desafiar las narrativas negativas. Y desafiar las narrativas negativas significa no voy a ver noticias más que solo lo que me interesa. Entonces voy a buscar la forma, y hoy ya existen muchas formas, de enterarme de lo esencial, lo que yo necesito. El clima, si ponen uno circula, algún cambio en una regulación que me interese, eso es lo único que me interesa. Todo lo demás no puedo hacer nada más que deprimirme. Y si les doy el gusto a estos medios de comunicación de tronarme, de deprimirme, entonces no es mi vida. Y no estoy siendo como soy. Estoy siendo como quieren que sea. Y ese es el truco. Desafiar esa narrativa negativa y cuestionar y cambiar los pensamientos negativos. Y todos tenemos pensamientos negativos. Todos, porque así han sido cultivados y porque así han sido repetidos generación tras generación. Algunos más, otros menos. Algunos crecimos en ambientes más negativos, otros crecen en ambientes más positivos. No importa. Todos tenemos la capacidad de desafiar esas narrativas y decir, no es mía y ya no la quiero tener y no me hace bien. ¿Qué sigue? Reclamar tus decisiones, tomar el control y decir, es mi decisión no ver más este tipo de noticias tóxicas.
Es mi decisión no creer que el mundo está tan triste como lo pintan. Es mi decisión buscar otro tipo de cosas que me pongan en otro estado de ánimo y que me den la capacidad de ver que existe otro mundo donde hay gente que se apoya, donde hay gente que se ayuda, donde hay nuevas empresas que nacen de personas que no son famosas y no son artistas fracasados que tienen N cantidad de personas siguiéndolos. Son personas como yo, que tenemos poquitas personas que nos siguen y que nos escuchan, porque hablamos de este tipo de temas que no son comerciales, que no estoy poniendo un gatito a bailar o que no te estoy poniendo un video tonto donde me he visto de payaso y hago babosadas, o no hablo como uno de estos personajes de marketing que todo el tiempo están queriendo manipular el pensamiento de las personas con sus rollos, o no hago videitos bobos donde, ¿cómo se llama? Exploto casas y hago tonterías, como los famosos estos ahora YouTubers, que es ridículo que a una persona le guste ver cómo explotan una casa, o sea, qué tontería, o sea, a qué grado de, ah, de perder el cerebro puedes llegar para ver ese tipo de cosas. O ver la vida de otras personas. Eso también ahora es popular. Como tu vida es tan triste, pues te emociona ver la vida de otra persona, ¿no? Como un reality de esas vidas, de personajes que además denigran cada vez más al ser humano, etcétera. Entonces, tu decisión la tomas hoy y la tomas con lo que quieres, ¿cómo se llama? Digerir, con cómo quieres hacer crecer tu cerebro o cómo quieres denigrarlo cada vez más. Y eso, cuando reclamas tus decisiones, entonces aceptas segundas oportunidades y entonces te permites no ser, ¿cómo se llama? No crear ese concepto también de perfección que te venden y aceptar segundas oportunidades sin culpa y decir me equivoqué, la regué y necesito una segunda oportunidad o necesito una tercera oportunidad y es mi vida y yo sé cuántas oportunidades necesito y yo sé que mi camino estaba hecho para eso, para ese tipo de oportunidades, para ese número de oportunidades y tenía que aprender una lección. Entonces, digo, tampoco se vale autocastigarse, ¿no? O sea, sí hay que decir, ya basta de tantas oportunidades, pero darte una segunda oportunidad, darte una tercera oportunidad, está bien y todo se puede reparar y eso hace que reconozcas que la desesperanza aprendida es una programación, que no es tuya. Identificar que la creencia de que tus esfuerzos son inútiles es lo más valioso que puedes hacer en este tipo de rompimiento de un ciclo de esa desesperanza. Todas las redes sociales también están diseñadas para compararte, para desesperanzarte y para hacerte sentir menos. Eso es su función. Y entre más te metes, más dopamina liberas, más fuerte va a ser la caída, porque estás drogando a tu cerebro con la droga más tóxica. Y cada vez te das cuenta menos de que lo estás haciendo. Y cada vez nada más suena el teléfono, o a veces no suena y ya estás preocupado o preocupada porque no suena. Y dices, ¿qué pasa? ¿Por qué nadie me manda nada? ¿Por qué no existo para nadie? Bueno, a ese grado ya llegan muchas personas. Al grado de también ir corriendo, bueno, eso como me molesta a veces. Yo sé que hay mucha gente que a lo mejor me va a ver y lo va a decir, pero hasta que no se partan la cara un día, pero he visto que gente corriendo y que va así, con el teléfono aquí, así porque se quiere sacar la foto y porque quiere la foto de cómo está corriendo y de cuánta velocidad, como si el teléfono y la foto fuera a salir con el número de kilómetros que llevas, etcétera. Pues la verdad es que cada vez estamos peor. Hay gente que he visto ahora manejando con el teléfono también aquí en la cara, cuando llevan una camioneta de 1 millón de pesos, pero el teléfono aquí en la cara. ¿Y tú, en qué planeta vives? Entonces, todo eso de verdad es la consecuencia de estar metido.
en estos aparatos digitales que cada vez te quitan más humanidad, cada vez te hacen más zombie y cada vez vemos más en la calle. ¿Qué más? ¿Cómo construyes? Así como construyes músculos físicos, pues puedes construir músculos mentales, puedes construir músculos emocionales. Y esos músculos se construyen desde tu base, que otra vez no es que seas, no es que te falte resiliencia, es que así vamos creciendo todos. Esa falta de resiliencia emocional hay que desarrollarla. No la traes ya activada. A veces sí, puede ser que traigas una historia y unos ancestros que te hayan heredado o que hayan tenido, ¿cómo se llama? Vidas trágicas y heredaste cierto dolor emocional, a veces, pero eso no eres consciente. Eso normalmente a veces se vuelve un sabotaje y después haré un video de esa parte. Pero normalmente nosotros tenemos que ir construyendo la resiliencia. ¿Cómo la construyes? Con hábitos. Con hábitos de retarte. Con hábitos de no consumir tonterías. Con hábitos de tampoco comer porquerías. Con hábitos de hacerle caso a tu cuerpo, con hábitos de sentir tus emociones, con hábitos de leer cosas que te hagan crecer el cerebro y no que te lo hagan más chiquito. Porque sí, tu cerebro se puede encoger y tu cerebro se puede volver como el de un chango. O peor aún, porque a lo mejor hoy en día hay muchos más animalitos inteligentes que humanos. Cada vez vemos más eso y eso es un resultado de hábitos tóxicos, hábitos positivos, hábitos de poquito en poquito construyen la resiliencia y puedes buscar excusas y te puedes quejar, pero pues ya sabes en qué vas a caer, ya hablé de eso en varios videos pasados. Entonces los hábitos construyen resiliencia y de verdad te vuelves como este cohete que está aquí dibujado y entonces tus decisiones son en base a tus prioridades, a un análisis crítico de lo que te interesa y a cultivar automotivación. Sí, porque la motivación no viene de afuera, la motivación viene de adentro y viene de si a mí se me da la gana estar motivado o no. Y hay N cantidad de maneras de motivarse. La una de las más poderosas para muchas personas es la música. Hay ciertos tipos de música para cada quien, todos tienen un estilo que te van a motivar y que te van a prender literal como un cohete. Y eso está comprobado ya también científicamente. Videos, meditaciones, libros, escribir, ver cosas que alimenten a tu cerebro, no que lo, ¿cómo se llama? Que sea comida chatarra para el cerebro. Todos esos hábitos te hacen aprender a automotivarte y te hacen aprender a decir, a ver, ya basta de tristeza. Me pasó esto, pero necesito salirme de aquí. Ya estuve un rato sintiendo esta emoción, pero ya basta. Entonces voy a buscar qué hacer para salir de ahí, porque estar por gusto en una emoción negativa es decisión también tuya. Y si te quedas más del tiempo que debes estar, tú solito te estás autosaboteando. Y eso ya se llama victimismo. ¿Qué más? Ya para cerrar, hay otra palabra japonesa. Los japoneses tienen mucho que enseñarnos. Y esto es el ciclo de la vida que se llama Wabi Sabi. Se oye chistoso, como Obi-Wan. Bueno, no sé por qué me sonó así a mí, pero se llama Wabi Sabi. Y es el paso número uno, es aceptar la imperfección. Porque mucha gente ahora cree que tiene que ser perfecta. Y no. ¿Qué crees que no? Reconocer y aceptar las imperfecciones en tu vida es lo que te da más energía para volverte mejor.
Y lo que sí hace que no sepas cómo aceptar la imperfección son las redes sociales, porque están diseñadas para meterte el chip de que debe ser perfecto, de que debe ser de tener cierto estatus, cierta cantidad de dinero, cierto coche, cierta casa, cierta pareja, etcétera. Y entre más pongas fotitos bobas de lo que comes, mejor, ¿no? Porque tienes más estatus. Si sacas la fotito, o si sacas la fotito en, no sé, en un lugar impresionante y te sacas la foto con un coche que ni es tuyo, pues la gente va a pensar que sí es tuyo, ¿no? Y eso te va a dar estatus. N cantidad de cosas vemos en las redes sociales y para eso están hechas, para que cada vez se vuelva la gente también más hipócrita, que eso pues es lo que nos lleva al primer punto, ¿no? A esa pues deshumanización. Número dos, en este ciclo del Wabi Sabi es encontrar la belleza en el desorden. ¿Y qué significa eso? Pues que a veces la vida es un desorden. Y eso no quiere decir que tu vida la hagas un desorden, sino que a veces tú quieres ordenar las cosas, planear las cosas, y esto me lo estoy diciendo como en voz alta a mí mismo, porque a veces yo lo necesito mucho y por eso me dio un like. Eh, Encontrar esa belleza en el desorden es reírte de que a veces tú planeas y Dios se ríe y el universo se ríe, porque pues no está en nosotros muchas veces. Y si cambiaron las cosas, pues es porque así tenían que cambiar. Y porque tenías que tomar esa curva. Y porque tenías que tomar esa decisión. Y porque tu vida iba para otro lado. Y porque esa persona ya no te servía en tu vida. Y eso no quiere decir que esa persona no valga ni nada de eso. Simplemente para ti ya cumplió la función que tenía que cumplir. Fue una persona pasajera y se acabó su función y entonces desaparece de tu vida. Y en vez de sentirte mal, agradece que se fue y ve lo que te haya dejado. Y si no te dejó nada, pues entonces mejor hasta apláudele, ¿no? Porque pues qué bueno que ya se fue, porque a lo mejor te estaba intoxicando. Entonces, todo en la vida tiene una belleza y tiene un orden dentro del desorden. Y eso es física cuántica. Y eso es darse cuenta que hay eventos que no podemos controlar y que se replican para tu vida y para un significado tuyo y para encontrar un orden que tú necesitabas dentro de ese desorden, porque tú tenías que ordenarte, porque tú tenías que liberar ese dolor, porque tú tenías que encontrar ese espacio en tu rompecabezas en donde te estabas pegando con la palabra japonesa que acabamos de ver, que la voy a poner otra vez porque se me fue, que se llama Kintsukuroi. Kintsukuroi. Y esa palabra japonesa de encontrar otra vez tu orden es dentro de ese desorden, dentro de esas piezas cuando te rompiste. Y esa es la magia de tu vida. Eso es el segundo paso. Y el último paso es ver un progreso como una virtud. La mayoría de las personas, idealmente, si trabajaron sus vidas, si fueron más conscientes, pues pueden voltear, ver hacia atrás y decir, qué padre vida. Y tuvo un buen de errores, y tuvo un buen de fracasos, y tuvo un buen de imperfecciones, pero qué padre la reconstruí, pero qué padre me paré y me levanté y sané las heridas y saqué las cicatrices y estoy lleno de cicatrices y lleno de heridas, pero estoy pegado con oro y me transformé en otra persona y soy otra persona y hoy puedo voltear atrás y decir qué bueno que tomé mis decisiones por mí, no por complacer a nadie, no porque ¿cómo se llama? Me hipnotizaron con las noticias, no porque me lavaron el coco, no porque una red social se hizo cargo de mí,
no por nada de eso, sino por mi vida, porque fui como quise ser. Qué padre llegar a tus 80, 70, los años que quieras vivir. Cada quien tiene un número en su cabeza y ese número de todas maneras a lo mejor ni se cumple, pero porque nadie tiene la vida comprada. Pero bueno, si cuando llegues a tu número volteas y ves tu vida y dices gracias porque hice lo que quise hacer, fui como quise ser, dije lo que tenía que decir, qué padre, porque esa es una virtud. Y porque hay mucha gente que llega a esa edad y se amarga y se enferma y se siente frágil y débil y lo único que pasa es que infecta a los demás. Y por eso mucha gente le tiene miedo a la vejez, porque no se están haciendo cargo de este proceso que se llama Wabi Sabi. No se están haciendo cargo de su desorden, no se están haciendo cargo de aceptar sus fracasos e imperfecciones, no se están haciendo cargo de corregir el rumbo y no se están haciendo cargo de muchas cosas o están creando un miedo infundado en el reflejo de otras personas, porque también hay muchas personas en nuestro país, tristemente, que llegan a una edad más grande y que se vuelven desesperanzadas, se vuelven víctimas, se vuelven tristes, se vuelven frágiles, etcétera, por decisión propia. Porque hay otras eh, que han tenido vidas a lo mejor mucho más complicadas que las que se están quejando y victimizando y están viajando y están escribiendo libros y están hablando en un podcast y están siendo invitadas. Yo invité a un señor en mi podcast que hago en inglés con otra este, co- colaboradora donde entrevisté a un señor de casi 90 años. Bueno, hoy ya tiene 90 años y tiene una vitalidad que pues a mí me dieron ganas de llegar a esa edad, así como lo vi a él, así como lo vi a él, con esas ganas y con un plan de 10 años y publicando libros cada 3 4 meses. ¿Cómo le hace? Pues simplemente con este proceso. Acepta muchas cosas, encuentra en su desorden orden y voltea y dice, hice lo que tenía que hacer y lo hice de la mejor manera que pude. Y eso es ver tu progreso como una virtud, porque todos tenemos esas virtudes y todos tenemos virtudes diferentes. Nadie es igual y eso es tu autenticidad también. Espero te haya gustado este video. Sé que hablé cosas fuertes, sé que hablé cosas que dije para, pues, que cada quien se sobe las pedradas. Pero así es, y así soy, y a mí me gusta ser como soy. Mil gracias por tu ayuda y espero te guste. Si te gustó y te hice pensar, pues solo tienes que hacer una cosa, comparte, comparte y te lo voy a agradecer muchísimo. Y mil gracias por estar aquí en un día tan especial para mí, donde puedo hacer lo que me gusta hacer. Mil gracias, nos vemos, bye.